Hola a todos, vamos a empezar a estudiar el tema 8, Introducción a la probabilidad. Ya llegamos por fin al último tema. En él vamos a analizar lo que se conoce en estadística como fenómeno experimento aleatorio. Se entiende por fenómeno experimento aquella situación en la que pueden ocurrir un conjunto de posibles resultados diferentes. La rama de la estadística encargada de estudiarlos es la teoría de la probabilidad. Analiza aquellos experimentos en los que interviene el azar. Por eso se van a denominar experimentos aleatorios. En ellos, lógicamente, no se puede predecir, como interviene el azar, el resultado que va a ocurrir, aunque se realice bajo las mismas condiciones. Ejemplos muy sencillos pueden ser el del lanzamiento de una moneda, donde los posibles resultados pueden ser cara y cruz, o el lanzamiento de un dado de 6 caras desde 1 hasta 6. Con la ayuda de la teoría de la probabilidad podremos dar el salto de la estadística descriptiva, es decir, todo lo que hemos estudiado hasta ahora, a la inferencia estadística, que será la rama de la estadística que van a estudiar en la asignatura de segundo. Los conceptos básicos a tener en cuenta. Primero vamos a definir lo que es el espacio muestral. El espacio muestral E es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Luego, cuando vayamos a definirlo, tenemos que enumerar todos los posibles resultados que pueden ocurrir en el mismo. Si el experimento fuese lanzamiento de un dado, los resultados serían desde 1 hasta 6. Si el experimento fuese lanzamiento de una moneda, cara y cruz. Siempre se enumeran separados por comas y se encierran entre llaves. Una vez definido el espacio muestral, se pueden plantear lo que se conoce como un suceso. Los sucesos son afirmaciones o proposiciones que realizamos y que guardan relación con el experimento. Realmente van a recoger algunos resultados del mismo, por tanto se suelen decir que son subconjuntos del espacio muestral. Y se van a denotar mediante las primeras letras del alfabeto en mayúscula, A, B, C, etc. Por ejemplo, para el caso del lanzamiento de un dado, una afirmación podría ser que va a salir un 2. ¿Qué resultados tiene asociado este suceso a salir un 2? Pues únicamente el 2. Si ampliamos un poco y consideramos que el suceso es salir un número par, pues los resultados favorables a que salga un número par serían 2, 4 y 6. Los separamos entre comas y consideramos entre llaves. ¿Salir un número mayor que 3? Salir un número mayor que 3 entrarían el 4, el 5 y el 6. Los enumeramos, separamos entre comas y los incluimos entre llaves. Una vez definidos los sucesos, podemos comprobar que los que solo tienen un resultado se van a denominar elementales y los que tienen más de un resultado, compuestos. En nuestro caso, A, que era salir un 2, era elemental. Los demás, salir un número par o salir un número mayor que 3, serían compuestos. ¿Qué operaciones se pueden realizar con los sucesos? Vamos a estudiar las principales y más conocidas. Dados dos sucesos A y B, la primera que vamos a ver es la unión. La unión de dos sucesos A unión B se suele interpretar como que ocurre A o bien ocurre B. Si nos fijamos en este esquema, que se conoce en matemáticas como diagrama de Venn, tenemos representados mediante círculos cada uno de los dos sucesos A y B, y la unión de A y B tendría todos los resultados de A sumados a los resultados de B. Los contemplamos todos y esa sería la unión. Lo que está marcado entre rayas. Luego podemos definir lo que se conoce como la intersección. La intersección se denota mediante A intersectado B, el operador es una U invertida, y se interpreta de la siguiente forma. Ocurre A y B a la vez. Ocurre A y a la vez ocurre B. Luego el operador unión sería o bien y el de intersección y a la vez. ¿Cómo se refleja la intersección en el diagrama? Pues si tenemos dos sucesos A y B, la intersección recogerá solo aquellos resultados que están a la vez en A y en B. Luego los que tienen en común A y B son estos de la intersección. A intersectado B incluye aquellos resultados que están a la vez en A y en B. Y el siguiente operador que vamos a ver es el complementario. El complementario de un suceso, o contrario, se suele interpretar como que no ocurre el suceso. Esto sería que no ocurre A. Luego, si mi suceso A
viene representado de esta forma, mediante círculo. Lo contrario sería el resto, todos los resultados del espacio muestral que no están en A, lo que está delimitado aquí entre líneas. Ese sería el complementario de A. Incluye todos los resultados de E que no están en A. A la hora de definir los sucesos y operar con ellos, nos podemos encontrar con dos casos extremos o especiales. Uno es el suceso seguro, que es aquel que siempre ocurre, por tanto, deberá contener todos los posibles resultados del experimento. Por ejemplo, si yo les digo que al lanzar un dado obtengo un número menor que 7, pues lógicamente englobará todos ellos, desde 1 hasta 6, coincidirá con E, que es el espacio muestral. Y luego en el otro extremo tenemos el suceso imposible, aquel que nunca puede ocurrir porque no contiene ningún resultado del experimento válido. Por ejemplo, en el caso del lanzamiento de un dado, pues podría decir que al lanzar el dado tengo un 7, o bien que obtengo un 0. Lógicamente ese resultado no está en el espacio muestral, luego se dirá que es imposible el suceso, no puede ocurrir. Teniendo en cuenta estos dos sucesos extremos e incorporando las operaciones que acabamos de ver, lógicamente el complementario del imposible va a ser el suceso seguro y el complementario del seguro va a ser el imposible. Y además, si combinamos con unión e intersección un suceso y su complementario, nos damos cuenta de que al unir A con su complementario, si unimos A con todo el complementario, tenemos todo E, todo el suceso seguro o espacio muestral. Y si los intersectamos A con su complementario, lógicamente tampoco tendrá ningún resultado en común, luego será el imposible. Existe un caso especial de sucesos que se denominan incompatibles. Cuando uno plantea la intersección de los dos y no tienen ningún resultado en común, se dice que son incompatibles, es decir, no pueden ocurrir de manera simultánea. Su intersección es el suceso imposible y al representarlos con el diagrama de Venn vemos que no tienen ningún resultado en común. A modo de ejemplo, para practicar con estas operaciones pueden resolver el caso que les he puesto por aquí. Seguimos con los mismos de antes. A era salir un 2, B un número par y C un número mayor que 3 al lanzar un dado. Vamos a comentar algunos de ellos. Por ejemplo, el primero nos pide A intersectado B. ¿Qué resultados tienen en común A y B? Tiene que ocurrir A y a la vez B. Pues si A es 2 y B 2, 4, 6, el único que tiene en común es 2. Luego A intersectado B sería 2 entre A y B. Por ejemplo, una unión. A unión C. Si yo al resultado que tiene A, que es 2, le uno los que tienen C, 4, 5, 6, el resultado de A unión C sería 2, 4, 5, 6, separado por comas y entre llaves. Y el complementario, por ejemplo, de B sería el resultado de hallar el complementario de 2, 4, 6. ¿Qué resultados del espacio muestral no están incluidos aquí? Pues serían los impares. El complementario de B sería 1, 3 y 5. Y así podemos operar con los distintos operadores, unión, intersección y complementario. Se los dejo a modo de ejercicio propuesto. ¿Qué más operaciones o propiedades, mejor dicho, tienen los operandos unión, intersección y complementario? Aquí les he puesto la mayoría de ellas, las 5 principales, aunque nosotros las que más vamos a utilizar son las 3 primeras. La conmutativa lo que nos viene a decir es que da igual el orden en que nosotros incluyamos los sucesos, el resultado va a ser el mismo. Da igual hacer A unión B que va a ser lo mismo que B unión A. A intersectado B que B intersectado A. Podemos cambiar los sucesos, que el resultado de la operación va a ser la misma. El elemento neutro se supone que es un suceso en este caso, que al operarlo con nuestro suceso A no lo altera, queda igual. Es decir, si yo a A le uno el suceso imposible, no le estoy añadiendo ningún resultado, tiene que dar A. Y si A lo intersecto con todo el espacio muestral, lo que me dará es A. No voy a añadir ningún resultado nuevo. Luego tenemos las conocidas como leyes de Morgan, que se utilizan mucho para simplificar los cálculos. El complementario de la unión sería la intersección de los complementarios. Aquí faltó la línea de complementario, sería complementario de A intersectado complementario de B. Y complementario de la intersección es la unión de los complementarios. Aquí también faltó la raya del complementario de A. Complementario de A, unión complementario de B. Luego, al
aplicar el complementario a toda la operación, el operador se invierte, pasa de unión a intersección. Y luego tenemos las asociativas y las distributivas cuando se combinan más de dos sucesos, pero no la vamos a utilizar demasiado en los problemas. Una vez definidos los conceptos básicos, ya estamos en condiciones de hablar de lo que se entiende por probabilidad. En aquellos experimentos en los que los resultados se espera que ocurran con la misma frecuencia, por ejemplo, al lanzar un dado, se espera que al repetir un número de veces el experimento se obtiene el mismo número de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 o de 6, de manera aproximada. Pues en esas situaciones, en las que se espera que esto ocurra, se puede utilizar la conocida regla de Laplace. La regla de Laplace dice que la probabilidad de un suceso se puede obtener como el cociente entre el número de casos favorables al mismo y el número de casos posibles. Por ejemplo, si yo quisiese calcular la probabilidad de obtener un 5, al lanzar un dado, número de casos favorables, uno solo, el 5, partido entre el número de casos posibles que son 6. Luego la probabilidad sería un sexto. Esa probabilidad sería la misma para cada uno de los distintos resultados del dado, desde 1 hasta 6. Otra manera de asignar las probabilidades era repitiendo un número elevado a veces el experimento y viendo a qué valor tendían las frecuencias relativas de cada uno de ellos. Y finalmente, la definición que se acepta como más general del concepto de probabilidad y que engloba las anteriores es la conocida como definición axiomática de probabilidad de Kolmogorov. El matemático ruso Kolmogorov propuso esta definición que consideraba la probabilidad como una función que asigna a cada suceso A un valor comprendido entre 0 y 1, que vamos a llamar probabilidad de A, P de A. Este conjunto que tienen aquí no es otra cosa que el conjunto de todos los posibles sucesos de un experimento, que se denota de esta forma. Se llama axiomática porque tiene que cumplir una serie de axiomas o condiciones. El primero de ellos, la probabilidad de cualquier suceso tiene que estar comprendida entre 0 y 1. Además, la probabilidad del suceso seguro, o de todo el espacio muestral, ¿cuánto debería valer? Pues si tiene todos los posibles resultados, debería ser el mayor valor de todos, que sería 1, el máximo valor de la probabilidad. La probabilidad de todo el espacio muestral sería 1. Y finalmente el tercero nos dice que si tenemos una serie de sucesos que son incompatibles 2 a 2, es decir, su intersección es el suceso imposible, no tienen ningún resultado en común, la probabilidad de la unión va a ser la suma de las probabilidades. La probabilidad de la unión de todos ellos sería la suma de las probabilidades. A partir de estos axiomas o condiciones se van a deducir unas propiedades bastante interesantes a la hora de operar con la probabilidad. La primera de ellas nos dice que ¿cómo podemos calcular la probabilidad de un suceso complementario? Pues lógicamente la probabilidad del complementario de A será 1 menos la probabilidad de A. Como la del seguro es 1, pues lo que le falta para completarlo será 1 menos esa probabilidad. La probabilidad del suceso imposible, si la del seguro es 1, la del imposible es 0. No tenemos ningún resultado favorable. Y otra propiedad que también es interesante de cara a algunas cuestiones es esta que tenemos aquí, ¿no? La probabilidad de la unión se puede obtener como la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Cuando yo sumo la de A y la B, la de A y la de B, estoy contando 2 veces la intersección, por eso se le resta una vez. Si queremos combinar 3 sucesos, pues la generalización de esta propiedad es la que tiene por aquí. Primero se suman los individuales, se restan 2 a 2 y se suman de 3 en 3 y así podrían seguir. Pero esto no lo veremos nosotros. Nos basta con esta función, con esta relación. Si fuesen incompatibles los sucesos, su intersección fuese el imposible, la probabilidad de la intersección sería 0 y se podría omitir, pero nosotros siempre partiremos de esta expresión general. Por ejemplo, si tenemos dos sucesos A y B, tales que la probabilidad de A es 0,3, la del complementario de B es 0,6 y la de la unión es 0,5, nos piden calcular, por ejemplo, esta probabilidad A complementario unión B complementario. ¿Qué podemos hacer? Lo primero, ¿conocemos la probabilidad de A? Sí, 0,3. ¿Conocemos la de B? Sí, porque la de complementario es 0,6.
la de B sería 1 menos 0,6, es decir, 0,4. Ya conocemos la de A, 0,3 y la de B, 0,4. ¿Podemos calcular la probabilidad de la intersección? Sí, hay una relación en la que intervienen la unión y la intersección. A partir de una podemos determinar la otra. Esa es la principal utilidad que tiene. Expresión general. Acabamos de ver que probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades menos la de la intersección. Probabilidad de la unión nos dicen que es 0,5. La de A, 0,3. La de B, 0,4. Y dejo la de la intersección, que es la que tengo que despejar. Como aquí tiene signo negativo, pasará al otro lado como positivo. Probabilidad de la intersección sería entonces igual a 0,3 más 0,4, 0,7 menos al 0,5, 0,2. La probabilidad de la intersección sería 0,2. Eso no era exactamente lo que pedía el enunciado. El enunciado pedía la de A complementario unión B complementaria. Siempre que intervienen los dos complementarios, podemos aplicar la ley de Morgan, que nos dice que A complementario unión B complementario es lo mismo que hacer el complementario de toda la intersección. Como ya sabemos, el operador se invierte, se cambia, ¿no? ¿Qué ventaja tiene que el complementario afecta a todo lo que está dentro del paréntesis? Que podemos hacerlo desaparecer hallando uno menos, ¿no? La probabilidad de A intersectado B complementario completo sería 1 menos la probabilidad de A intersectado B. Aquí faltó el paréntesis. Es decir, 1 menos 0,2, 0,8. La que nos pedían sería entonces 0,8. Existiría un 80% de probabilidad. Una vez definida la probabilidad, podemos ver el concepto de probabilidad condicionada. Existen situaciones en las que se cuenta con información adicional acerca del experimento, y eso puede hacer que cambie la probabilidad de ocurrencia de un suceso. Por ejemplo, habíamos dicho antes que si estamos en el lanzamiento de un dado, la probabilidad de que salga un número de ellos sabemos que es un sexto, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de que salga un 2, número de casos favorables 1 y posibles son los 6 del espacio muestral, un sexto, ¿no? Cada uno de estos valores tendría un sexto. Si sumo los 6 sextos daría 1, que es el total, ¿no? Ahora bien, si nos dan la información de que se ha lanzado el dado y ha ocurrido el suceso B, nos dicen que salió un número par, ¿creen que cambiaría la probabilidad de A? Incorporar la información de que salió un número de par aumenta la probabilidad de que ocurra el 2. En este caso se denota de esta forma: probabilidad de A condicionado a B, o probabilidad de A sabiendo que ha ocurrido B. La barra esta de condicionado se interpreta de esa forma: sabiendo que ha ocurrido lo que viene a continuación. Luego, sabiendo que ha salido un número par, ¿cuántos casos posibles habría ahora? Sabiendo que ha ocurrido un número par, solo habría 3 casos posibles: el 2, el 4 y el 6. Favorable, seguiría estando el 1, el del 2. Luego la probabilidad ahora sería un tercio, en este caso aumentado. Lo que nos interesa a nosotros es que varía. Hay situaciones en las que incorporar esa información hace que varíe. Si el resultado no hubiese cambiado al incorporar esa información, pues se diría que son independientes, ¿no?, los sucesos. Si queremos calcular la probabilidad condicionada, tenemos esta expresión que nos permite calcularla, ¿no? Por ejemplo, probabilidad de A condicionado a B, probabilidad de A barra B sería la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de B. Y como hemos dicho, si no cambia la probabilidad al incorporar el condicionado, se dice que los sucesos son independientes. Es decir, la ocurrencia de uno de ellos no influye para nada en que ocurra el otro. En ese tipo de situaciones lo que ocurre es esto, que la probabilidad de la intersección va a ser el producto de las probabilidades. Si A y B son independientes, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Y para acabar con el tema, vamos a estudiar los principales teoremas que nos permiten resolver los ejercicios de probabilidad. A muchos de ustedes les sonarán de haberlos visto en su momento, aquí los vamos a repasar. El primero de ellos, no es que sea un teorema en sí importante, pero porque se obtiene a partir de la definición de probabilidad condicionada y se conoce como teorema de la intersección. El teorema de la intersección nos dice que si queremos calcular la probabilidad de la intersección, podemos hacerlo de dos maneras: o bien la probabilidad de B por la de A condicionado a B, o la probabilidad de A por la de B condicionado a A. Eso se obtiene de despejar aquí la probabilidad de la intersección. Si despejamos de aquí, la probabilidad de la intersección es la de B por la de A condicionado a B. Por eso se deduce de la definición de probabilidad condicionada.
Los otros dos teoremas sí que van a dar más juego. Se basan en un conjunto de sucesos. Generalmente en los problemas tendremos 2 o 3, lo más habitual, que forman un sistema completo. Se dice que un conjunto de sucesos forma un sistema completo cuando la unión de todos ellos da lugar al total, es decir, tenemos contemplados todos los posibles resultados, y 2 a 2 no tienen ningún resultado en común, es decir, son incompatibles 2 a 2, no pueden ocurrir 2 a la vez. En ese tipo de situaciones, dado un sistema completo de sucesos, si nos dan un suceso B cualquiera, ¿qué ocurre? Si este fuese el suceso B y aquí tenemos todo el espacio muestral E dividido según la partición del sistema completo, desde A sub 1 hasta A sub n, tendríamos que hallar la probabilidad de B. ¿Cómo podemos calcular la probabilidad de B? Pues tendríamos que sumar esta parte que tenemos aquí, más esta y así con todo. Esta parte realmente sería la probabilidad A sub 1 interceptado B, A sub 2 interceptado B, A sub 3 interceptado B, que se obtienen con el teorema de la intersección multiplicando estos dos. Probabilidad A sub 1 por la de B condicionado a 1, esta parte, más esta, la A sub 2 por la de B condicionado a sub 2, más esta parte A sub 3 por la de B condicionado a sub 3 y así hasta el último que sería este. A sub n por la de B condicionado a sub n. Sumando estos productos se obtiene la probabilidad de B. Y luego tenemos el teorema de Bayes que nos permite calcular probabilidades condicionadas pero contrarias. Normalmente el enunciado nos va a dar la de B condicionado a sub 1, B condicionado a sub 2, etc. Y aquí nos piden la contraria, A sub 1 condicionado a B. Sabiendo que ha ocurrido el suceso B, ¿cuál es la probabilidad que ocurre cualquiera de los del sistema completo? A sub 1, A sub 2 o A sub 3. Y sabemos que sería probabilidad del suceso por la de B condicionado a él partido por la probabilidad de B. Si ya tenemos calculado, según el teorema de la probabilidad total, la probabilidad de P, lo podemos poner directamente. Si no, pues podemos incorporar aquí el sumatorio de antes, ¿no? Pero con esto nos valdría, ¿no? Como aplicación, les planteo el siguiente ejercicio. 3 máquinas de funcionamiento independientes elaboran toda la producción de una empresa. La primera, la mitad. La segunda, una quinta parte. Y la tercera, el resto. Estas máquinas vienen produciendo un 2%, 10% y 5% de unidades defectuosas, respectivamente. Antes de leer lo que nos piden los apartados, vamos a recoger esta información. En nuestro caso, vamos a definir los siguientes sucesos. Lo que tiene que ver con el origen de la pieza, sabemos que las piezas fabricadas pueden venir de la máquina 1, de la máquina 2 o de la máquina 3, ¿no? Luego podemos definir nuestro sistema completo como A sub 1, la pieza proviene de 1, A sub 2, la pieza proviene de la máquina 2, A sub 3, la pieza proviene de la máquina 3. Y el otro concepto que interviene, o afirmación, es si es defectuosa la pieza, ¿no? Luego definimos otro suceso B, como que la pieza es defectuosa. A sub 1, A sub 2 y A sub 3 formarían un sistema completo. Sí. ¿Por qué? Porque 2 a 2 no pueden ocurrir a la vez. Es decir, una pieza fabricada no puede provenir de dos máquinas diferentes. Y la unión de todos ellos es el total. Cualquier pieza que tenemos, pues, que elijamos, tiene su origen contemplado. Puede ser de 1, de 2 o de 3. Los tenemos todos considerados. Luego ya tenemos nuestro sistema completo y nuestro suceso B. ¿Cuáles serían las probabilidades de nuestros sucesos del sistema completo? Probabilidad A sub 1. ¿Cuál es la probabilidad de que provenga la máquina 1? Pues sabemos que la primera fabrica la mitad. Luego la mitad sería un 50%, 0,5, ¿no? La probabilidad de que provenga la máquina 1 sería 0,5. La probabilidad de que provenga la máquina 2, una quinta parte. Un quinto o 0,2, un 20%. Luego ya tenemos 0,5, 0,2 y la tercera el resto. Si la tercera es el resto, lo que falta para llegar a 1 sería 0,3. La probabilidad de A sub 1 0,5, la de A sub 2 0,2 y lo que le falta para llegar a 1 que es 0,3. Forman un sistema completo, luego la suma de las probabilidades de los tres tiene que dar 1, ¿no? De esa manera hemos logrado deducir cuánto valía la tercera. Ahora bien, nos habla también del porcentaje de unidades defectuosas. Sabemos que hay un 2% en el caso de la primera máquina. ¿Qué nos está diciendo? Nos están diciendo que la probabilidad
de que la pieza sea defectuosa sabiendo que proviene de la primera máquina es del 2%. 2 entre 100, 0,02. La probabilidad de que sea defectuosa sabiendo que proviene de la segunda máquina es un 10%, 0,1. Y para la tercera máquina es un 5%. La probabilidad de que sea defectuosa sabiendo que proviene de la tercera máquina, 0,05, 5%. Ya estamos en condiciones de resolver los apartados que intervienen. El primero, ¿cuál es la probabilidad de que una pieza sea defectuosa y a la vez provenga de la primera máquina? Vamos a interpretar cuáles son los sucesos que intervienen. Probabilidad de que una pieza sea defectuosa, ¿cómo lo habíamos llamado? B. Luego tendremos probabilidad de B. Lo de y a la vez, ¿a qué le suena? Pues les tiene que sonar al operador intersección. Intersección, la U invertida, es y a la vez. Y provenir de la primera máquina lo habíamos llamado A sub 1. Luego la probabilidad que nos piden en el apartado A sería probabilidad de B intersectado con A sub 1. O lo que es lo mismo, probabilidad de A sub 1 intersectado B. Usando la propiedad conmutativa le he dado la vuelta. ¿Cómo podemos calcular esta probabilidad? Pues por ejemplo aplicando el teorema de la intersección, que sirve para eso, calcular probabilidades de las intersecciones a partir de las condicionadas. Lógicamente aquí me interesa que aparezca B condicionado a sub 1, que es la que conozco. La contraria a sub 1 condicionado a B todavía no la he hallado. Luego sería probabilidad a sub 1 por la de B condicionado a sub 1. Es decir, 0,5 por 0,02, 0,01. ¿Qué diremos? Que existe un 1% de probabilidad de que la pieza sea defectuosa y a la vez provenga de la primera máquina. 1%, esto lo multiplico por 100 y sería un 1%. Segundo apartado, ¿qué probabilidad existe de que una pieza sea defectuosa? Como no interviene para nada en ninguna de las tres máquinas, sabemos que nos piden solo la probabilidad de B, probabilidad de que sea defectuosa. ¿Cómo calculamos la probabilidad de B? Usando el teorema de la probabilidad total. El teorema de la probabilidad total sirve para eso, para calcular la probabilidad del suceso B a partir de las condicionadas de cada uno de ellos. Es decir, son estas tres ramas: probabilidad a sub 1, B condicionado a sub 1, a sub 2, B condicionado a sub 2, a sub 3, B condicionado a sub 3. Multiplicamos los tres términos y sumamos y nos da 0,04. En términos de porcentaje sería un 4%. Luego diremos que existe un 4% de probabilidad de que una pieza sea defectuosa. Sabiendo que cada una de estas máquinas producen un 2, un 10 y un 5%, la probabilidad de obtener una defectuosa sería en este caso un 4. Y finalmente el apartado C nos dice, si elegimos una pieza al azar y comprobamos que es defectuosa, luego ya nos están diciendo cuál es la condición, lo que aparece después de la rayita de la probabilidad condicionada. Sabiendo que es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la primera máquina? Es decir, sabiendo que es defectuosa, barra B, sabiendo que ocurre B, que es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad a sub 1? Para calcularla tenemos el teorema de Bayes. El teorema de Bayes nos dice que numerador, probabilidad a sub 1 por la de B condicionado a sub 1, que vendría a ser la intersección de los dos, partido por la probabilidad de B. Esta rama ya la tenía de antes, producto de estos dos, y la de B la había hallado también con el teorema de la probabilidad total. 0,04 y al operar 0,25. Por tanto, si nos dicen que es defectuosa, la probabilidad de que provenga de la primera máquina sería un 25%. Un saludo y hasta el próximo vídeo.